Hace pocos días que la banda japonesa Lonesome Blue ha sacado su nuevo single Go Nuts y como hacía tiempo que tenía ganas de hablar de ellas, pues aprovechando este lanzamiento voy a comentar un poco algunas impresiones que tengo sobre la banda y también sobre esta canción en particular. Vamos primero a ver el lanzamiento de esta canción que es la más novedosa. Creo que es una canción que está muy bien, con un comienzo bastante cañero. Sin embargo, la canción en sí no es nada monótona, sino que va haciendo como varios cambios y de hecho el estribillo es muy divertido y muy animado, en consonancia con el videoclip, que también tiene mucho colorido. Bien, no os lo voy a poner todo evidentemente, pero creo que ya se ve por dónde va y os animo a que lo escuchéis. Creo que está muy bien, es un gran single, es muy divertido, muy animado, una canción bastante variada. Y aprovechando esta canción, pues vamos a repasar un poco quiénes son estas chicas y qué es lo que han hecho desde que la banda se formó en el 2022. En aquel momento debutaron con un disco llamado Second to None, cuyo principal single era Face the Fear. Bueno, como podéis ver, todo tanto a nivel de imagen como de sonido bastante cuidado. Yo creo que la empresa se lo tomó bastante en serio e intentó darles una cierta proyección con vistas al mercado internacional. Seguramente por eso la cantante Maiko Nomura canta en inglés y creo que en general se intentó darle a la banda un toque que fuera más allá de lo que esperaba el público japonés para poder vender también su música en otros mercados y se intentó hacer un producto que tuviera un cierto nivel. Aquí podéis ver, por ejemplo, el solo de guitarra de Narumi, también bastante cuidado. Bien, creo que es un debut que es bastante bueno. La verdad es que era una banda que prometía bastante, pero de todas maneras a mí estas canciones tampoco me acaban de impresionar tanto. Entrarían dentro de un poco el rock japonés estándar que hacen otras bandas pues como NEC o como Trident, que está bien, pero tampoco es tan rompedor. A mí la canción que más me llamó la atención de esta banda y la que me hizo fijarme en ellas es una canción un tanto especial que se llama Welcome to My Heavenly Secret Base, que es una canción que es original y no original al mismo tiempo. No es original porque de alguna manera copia un poco el estilo que tenían algunas bandas en el Reino Unido en los años 80, que hacían una especie de pop rock, y de alguna manera este vídeo evoca mucho aquella época y aquel estilo, tanto en la música como en lo que es la imagen, incluso la manera de vestir y el micrófono que lleva la cantante y la bola de discoteca, todo recuerda mucho a aquel tipo de música y aquellos videoclips. Como podéis ver, las guitarras ya no tienen tanto protagonismo, no es una canción tan rockera, hay bastantes teclados, esto se ve también en el estribillo. Luego
luego, una vez se acaba el solo de guitarra, la canción entra en una fase un poco psicodélica en el videoclip, con una música que va aguantando el ritmo bastante rato y con un cierto toque como de música oriental que me resulta bastante divertido. Y bueno, en general el videoclip y la canción, a mí la verdad es que me gusta bastante. Creo que es una propuesta que aunque no es realmente del todo original, porque no inventan nada nuevo, pero el hecho de que una banda japonesa actual haga esto que estuvo de moda hace 40 años en otro país completamente diferente, me resulta bastante refrescante. Creo que es bastante buena idea y además la canción creo que les quedó bastante bien. Desgraciadamente, a pesar de que el proyecto tenía bastante buena pinta, pues nunca pasaron de tocar en salas relativamente pequeñas, nunca acabaron de despegar como una gran banda y seguramente por eso a mediados del 2023 la guitarrista Narumi dejó el proyecto. Alguna gente comenta por ahí que quizás no estaba muy contenta con el rendimiento de la cantante Maiko Nomura. Mi opinión personal es que no es que lo haga realmente mal, sino que lo que le pasa es que quizás intenta a veces hacer cosas más difíciles de las que es capaz de hacer. No es realmente una mala cantante, pero quizás debería o mejorar su técnica o intentar ser un poco más modesta y hacer cosas más sencillas para no forzar tanto la voz. Las que sí que destacan, en mi opinión, son tanto la bajista Yuki Hirose, que es súper carismática, no para de moverse, de saltar, de bailar, de sonreír, como la batería Mizuki, que realmente también tiene mucho carisma y es también la batería de otra banda que es East of Eden. Es una batería bastante potente, no en vano, en la página de YouTube de Olson Blue, el vídeo que está fijado para que lo veas nada más entrar es este. Este último año ha sido muy difícil para ellas porque entre la marcha de la guitarrista y el hecho de que la batería toque en otra banda bastante prometedora, pues parecía indicar que podía llegar a desaparecer la banda. Sin embargo, no ha sido así. Se han mantenido fuertes, no han conseguido realmente sustituir al anterior guitarrista, pero sí han reclutado a Yashiro como guitarrista temporal, aunque no acabe de formar parte de la banda definitivamente, y han sido capaces de sacar este single que os he mostrado al principio de todo, que tiene bastante buena pinta, así que de momento el proyecto parece que continúa adelante y vamos a ver qué tal les va. A mí personalmente no es que sea la banda que más me guste de Japón, pero creo que es una banda que lo hace bastante bien. Me llama bastante la atención relativamente con respecto a otras bandas que quizás a veces las veo un poco como copias de fórmulas recientes y creo que ellas, sin tener tampoco una grandísima originalidad, pero creo que tienen un cierto toque personal que me gusta bastante y vamos a ver qué tal les va. De momento este último single parece que está muy bien y esperemos que en el futuro nos den una sorpresa, adquieran finalmente una guitarrista definitiva para completar la formación y a ver si pueden hacer todo lo que yo creo que son capaces de hacer.